Estamos hoy, 16 de abril, entrevistando al doctor Ricardo Sánchez Ángel, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Externado, de amplia trayectoria académica e investigativa en el campo de los derechos humanos, en el campo de la investigación de la teoría del Estado, de las ideas políticas y con una gran obra escrita a cuestas. Aprovechamos su visita, ya que viene específicamente a un diplomado de Derechos Humanos programado por la Universidad Industrial de Santander, para conversar con él algunos temas candentes, como se dice en este medio, tanto de derechos humanos como probablemente de otros aspectos políticos. Yo quiero comenzar entonces, doctor Ricardo Sánchez, por una abrebocas por el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas acerca del estado de los derechos humanos en Colombia en el año 2009. Un informe reciente donde se muestra el estado del arte, donde algunos consideran que hemos mejorado, otros que estamos igualmente graves en la situación, por cuanto que no se trata simplemente de que suban o bajen las puras cifras, sino la situación general de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece a usted ese informe y esa postura de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas? Bueno, ese informe, y si le sumamos el muy reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y si retrotraemos a los distintos informes de ONGs internacionales, y si terminamos con el que acaba de salir ayer, antier, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le pone bandera negra a la situación de los derechos humanos en Colombia, muestra una unanimidad en el concierto internacional. Súmeles el informe del Reino Unido sobre derechos humanos, que es muy importante. Súmele la decisión de la Corte de Estrasburgo sobre la negación a la extradición de Jair Klein. Todo eso lo que corrobora es una condena moral, un señalamiento jurídico-político de un rasgo profundamente negativo de la sociedad colombiana en el sentido del comportamiento del Estado, de signo regresivo, que lejos de haberse recompuesto, de haber mejorado, pues lo que muestra es una tendencia a la noria en esa materia. Usted bien lo dijo, Ernesto, a reproducirse, a oscilar entre mejorías, pero siempre con una constante que es la gran crisis humanitaria y la gran crisis de violencia que sacude la sociedad colombiana. Bueno, doctor Ricardo Sánchez, esto lo podemos enlazar, lo podemos conectar con lo que algunos llaman la gran crisis de institucionalidad en Colombia. Esa crisis de institucionalidad, ante todo impulsada lamentablemente por el propio Ejecutivo, pues no es el único, claro, pero es el Ejecutivo, es el gobierno. Entonces tenemos el cuento de que hay una gran crisis de institucionalidad, pero en realidad eso forma parte de la crisis de derechos humanos, es decir, no se puede desligar una situación de la otra, creo yo. Así es. Así es. La crisis en materia de derechos humanos de la sociedad colombiana no solo está focalizada en los crímenes cometidos contra sindicalistas, activistas en derechos humanos, comunidades indígenas, de afrocolombianos, desconocimiento de el papel que cumplen las libertades públicas, amenazas por parte del Estado, sino que se concretiza en la conversión que ha sufrido el Estado colombiano
o el afianzamiento, como lo queramos ver, de un Estado policía, consistente en la primacía de los aparatos de fuerza de los organismos de seguridad del Estado sobre los otros organismos, creando un poder paralelo de tipo represivo que se expresa pues en el escándalo de las chuzadas, del espionaje, de la conversión del DAS en un organismo de alta peligrosidad, en vez de estar encargado de garantizar la intimidad, de tutelar las libertades, la oposición, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los disidentes políticos. Se ha encargado de hacer un montaje, una telaraña siniestra, que entre más se escarba, como lo está haciendo la Fiscalía y los distintos investigadores, pues más aterradora es. No toca fondo ese proceso. Pero el otro que es igualmente grave es la conversión de las Fuerzas Armadas, de sectores de ellos muy nutridos, en ejecutores de una política siniestra denominada de falsos positivos, que son crímenes de Estado. Que la cifra cada vez crece más, pasó de ser un aspecto focalizado en los jóvenes de Soacha que aparecieron asesinados en Ocaña con la imputación de guerrilleros, y se ha ido descubriendo y avanza la visibilidad de que en muchas zonas del país la juventud popular especialmente ha sido convertida en chivo expiatorio y ha sido sometida a ejecuciones directas. Esto tiene una implicación en el orden institucional muy profundo. Se está llamando a oficiales, a sargentos, a soldados, a responder por esta situación. Hasta ahora no se ha avanzado mucho en eso y han sido destituidos o cambiados algunos altos oficiales. Pero la pregunta de fondo es que esta situación no pudo suceder sino porque había una doctrina que lo permite, la doctrina de ejecutar primero y que llegue la orden luego, la doctrina del primado de la fuerza que requiere méritos de los subalternos que tienen el monopolio de la violencia o deben tener el monopolio de la violencia, y que la seguridad democrática. Y en esto jurídicamente y éticamente hay una consecuencia muy grande. El jefe de las Fuerzas Armadas es el señor presidente y su ministro de Defensa es el que interpreta, ejecuta, coordina la política del alto gobierno. La responsabilidad política de los llamados falsos positivos está en cabeza, es del señor presidente y del ministro de Defensa de la época, y no en los otros. Bueno, los otros tienen sus responsabilidades, sin duda alguna, y seguramente Abrana, el comandante de las Fuerzas Armadas de ese momento, y otros tendrán que responder jurídicamente, penalmente, éticamente, pero hay una responsabilidad política de fondo. No se puede tapar el sol con las manos.